viendo de que realmente las notas promedios han sido bastante altas. El promedio general ha sido 8.57, situación que me alegra bastante. Siento que realmente si hacíamos una comparativa entre el nivel de complejidad del parcial y de la actividad, en lo personal hubiera creído de que la actividad era muchísimo más complejo que el parcial. O sea, el parcial única y exclusivamente eran 10 preguntas que no eran demasiado complejas, a diferencia de la actividad que me imagino que lo sintieron con un nivel de dificultad mayor, creería yo. Puede que esté equivocado. No sé si alguien quiere hacer algún tipo de comentario al respecto. Bueno, si no hay ningún comentario al respecto, dígame. Sobre el trabajo y que también tengo dudas. Ahí usted ponía quiénes eran los demandados y demandadas y demandantes, ya en el recurso de apelación. Entonces, yo no sé si ya, digamos, quien pone la apelación, ahí cambia ya el demandado, el que pone la apelación. Si ya Déjeme. cambia, sería el demandado. Pero es que yo consulté y a mí me dijeron que era el recurrente y el Recurrente, sí, sí, sí. De hecho, apel. permítame. ¿Mm? Entonces, eso me generó una duda. Entonces, porque lo que me dijeron a mí, que no pierden la calidad de demandante ni demandado hasta que termine el proceso. Entonces, y si que cuando se pone una apelación no ha terminado el proceso, sino que la sentencia se detiene. Exacto, Puede, se puede suspende. Ujú. explicar, ajá, eso. Permítame. Permítame. Usted, la pregunta que me está haciendo es con relación a la actividad. O con relación. No, en relación a la actividad. Ajá, es que justamente me pareció raro eso de que se mencionara lo de demandante y demandado. De hecho, en las instrucciones solo hablaba de datos generales, número de sentencia, fecha de sentencia, tipo, palabras claves, resumen, exposición fáctica, problemática jurídica, argumento de decisión, análisis crítico del fallo. En ningún momento hablé como de hacer una separación entre las diferentes partes procesales en esa forma. Licenciado, Dígame. sí, bueno, es que yo estoy con respecto a esa duda que acaba de plantear la compañera, debido a lo correspondiente a que en los datos generales, ahí hay, por así decirlo, unos indicadores adicionales, ¿verdad? Donde ahí aparece la fecha, aparece el demandado y el demandante. Entonces, por eso que la compañera estaba pidiendo la explicación, porque a ella a mí no surgía esa duda, Pero porque yo le mencionaba de que, Ajá. ajá, No, 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 porque dígame. yo le mencionaba de que usted, en el ejemplo que había mostrado de un trabajo anterior, así había plasmado y según lo que yo había leído en la sentencia, ¿verdad? Que estábamos en análisis en ese momento, yo le dije de que es probable de que la persona que se encuentra en la sentencia esté solicitando el cambio, esté, por así decirlo, pidiendo ese cambio por la decisión que había cometido el juez anterior. Pero ella me menciona, no, pero
pudiera ser de que, o sea, que siempre se mantienen las mismas personalidades en ese caso. El mismo va a ser siempre el mismo demandado y siempre va a ser el mismo demandante. Sí, es que la calidad nunca cambia. Por eso me extraña de que, bueno, tal vez sí en el ejemplo que yo les puse de las actividades anteriores que me habían entregado, no sé, pero no necesariamente era justamente en la actividad nuestra. O sea, ese era un ejemplo de una actividad bastante similar que se hizo en el seminario de graduación. De hecho, por eso era como que yo la puse como de ejemplo, como para que vieran única y exclusivamente la estructura, pero la estructura dentro de la actividad yo la acabo de descargar y cuando menciona datos generales en la ficha, en donde están las instrucciones, en ningún momento se habla de demandante y demandado. Y de hecho, o sea, justamente la explicación que le dieron está en lo correcto. Pero pasa lo siguiente, por decir, eh, esta calidad procesal, ya sea demandante y demandado, independientemente, para comenzar, ambos pudiesen interponer un recurso, ¿verdad? Ambos pudiesen recurrir, partamos de eso. Independientemente fuera el demandante, independientemente fuera el demandado, ambos están, pues, están en la libertad de interponer un recurso, porque realmente el fundamento mismo del recurso es el agravio y puede existir agravio para cualquiera de las partes. O sea, partamos de ese punto. Sí, efectivamente, me parece un poco extraño la confusión que me plantean Nelson y Marta, realmente porque de hecho, sí, justamente la única explicación que le puedo encontrar es en torno a lo que Nelson comenta con relación a que en su momento yo proyecté una actividad ya realizada, ¿vea? Pero en realidad yo solo lo proyecté para que tuviesen como una idea. O sea, de hecho, esa actividad realizada durante el seminario de graduación no era exactamente igual a la que estamos haciendo ahorita. O sea, partamos de eso, era un análisis un poco diferente. Sí, habían cosas que eran un poco que se tendrían en común, pero en realidad no era exactamente igual. O sea, calcado no era. Lo que sí era como bien puntual eran justamente las instrucciones que se les adjuntaban. Por eso que cuando me dijo, me pareció bien raro, porque cuando estaba este apartado de datos generales, solo les estaba preguntando número de sentencia, la fecha, el tipo y las palabras claves. Y después ya se pasaba al resumen, a la exposición fáctica, a los argumentos de la decisión y los análisis críticos del fallo. O sea, sí me generó un poco de ruido el hecho del planteamiento que me realizaron. Porque sí, bueno, partamos de lo siguiente, vea, en esta actividad, en realidad, lo que se buscaba en sí era la capacidad de análisis de poder verlos en torno al argumento de decisión del tribunal y poder identificar la problemática jurídica. O sea, eso era como lo más Sí, clave. Dígame. sí, bueno, es que la verdad en base a eso que la pregunta que surgió fue porque yo así había como que cuando leí, ¿verdad? La sentencia, yo analicé y pensé en ese momento, ¿verdad? De que en realidad el que se estaba acusando de la, del agravio del error que había cometido era al juzgador. Entonces, yo sin conocimiento previo de que no pierden no pierden su personalidad, su personalidad, las partes anteriores, pensé de que así tendría que ir, pero ella consultó y yo le decía, pues no sé, pero bueno, le dije, vamos a cambiarlo. Entonces, no es nada como, Mire, o sea, que miren, no fue un problema lo del ejemplo que mencionó, entonces, o esa es sea, la situación.
les soy bien sincero, o sea, al momento pues incluso si no lo hubieran cambiado, o sea, al momento de realizar la calificación de la actividad de ustedes, no es como que me voy a hacer como sumamente legalista y ponerme incluso a ver temáticas que no hemos desarrollado en clase. Puntualmente recursos ni siquiera se desarrolla en Procesal Civil 1, pues partamos de lo siguiente, o sea, de justamente ese punto. O sea, por eso realmente no pierdan cuidado, vea, de hecho, o sea, lo que, Sí, como le estamos ahí para aprender. No, claro, o sea, igual, o sea, de igual forma, si para la próxima actividad que realizamos les suscita alguna duda que no tengan claro, pues me hubieran preguntado directamente, pues en torno justamente a esa temática, porque de hecho no, yo les hubiera dicho, mire, o sea, nada que ver, o sea, están viendo algo que realmente no debería de ser así, les hubiera explicado el por qué. Así que, Gracias, Lick. Disculpe, sí, y sí queríamos, bueno, al menos yo comunicarme con usted, pero sí se me fue, la verdad, pedirle el auxilio a usted. no se preocupe, o sea, solo hago mención, vea, que para que en próximas ocasiones, vea, este, pues les sugiero, vea, que si tienen algún tipo de duda, pues me lo consulten directamente, vea. Yo no tengo ningún inconveniente, vea. Usualmente lo que siempre le hago hincapié, vea, si de repente me escriben a las 11 de la noche, difícilmente les voy a escribir a esa hora, pero probablemente al día siguiente les voy a estar contestando, vea. O si es un por decir, o si me escriben un domingo, les voy a estar contestando el lunes, pues. Bueno, si nadie más tiene algún otro comentario, vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Licenciado, muy buenas Dígame. tardes. Yo le envié un mensaje a usted correspondiente a la actividad que yo había tenido problemas después porque yo le envié 8 horas antes, pero después me parecía que era imposible de descargar. No sé si usted la pudo revisar. Mire, le soy sincero, a la fecha, de hecho, me acabo de meter a la plataforma, o sea, realmente no he podido descargar uno por uno las actividades. Tengo pensado realizarlos en el transcurso de la semana. Y justamente, o sea, yo vi su mensaje, se lo contesté y le dije de que no, de que pues, o sea, de que iba a revisar su situación, pero sí, la verdad, mentiría si le digo como, mire, sí, me pude meter ayer, o sea, realmente hasta ahora en la tarde he estado accediendo a la plataforma, a empezar a descargar todos los trabajos de ustedes y para empezar poco a poco a revisarlos en el transcurso de la semana, pero sí, tengo presente la mención que usted me hizo, el mensaje que usted me hizo, o sea, y pues, voy a verificar esa situación entre el día de hoy y el día de mañana. Vaya, muchas gracias, licenciado. Con gusto. Bueno, les decía, bueno, ahora vamos a estar viendo lo siguiente, vamos a estar ya entrando a, a los diferentes procesos de nuestro código procesal y mercantil. Y a su vez, dentro de que vayamos desarrollando estas temáticas de los diferentes procesos, vamos a ir desarrollando ciertas temáticas que van como in vivita y que forman parte del proceso. Pero partamos de lo siguiente. En nuestro Código Procesal Civil y Mercantil podemos decir que
los procesos contenciosos se encuentran organizados de la manera siguiente. Se encuentran y los podemos encontrar clasificados de la manera siguiente: procesos declarativos y procesos especiales. En el caso de los procesos declarativos que vamos a estar viendo el día de hoy, hay de varias clases. Existe el proceso común y el proceso abreviado. Eso va a ser la temática que vamos a estar viendo el día de hoy, las diferentes clases de procesos declarativos y de qué forma están estructuradas los procesos declarativos. A su vez, les decía de que la otra clasificación son los llamados procesos especiales. En los procesos especiales, por su misma naturaleza, el código les da un tratamiento especial. Estos procesos los podemos encontrar del artículo, los especiales los podemos encontrar del 457 al 500 del Código Procesal Civil y Mercantil, entre los procesos especiales podemos mencionar 4 en específico: el proceso ejecutivo, los procesos posesorios, los procesos de inquilinato, el proceso monitorio, que a su vez el proceso monitorio puede ser por deudas dinerarias y por reclamo de obligaciones de hacer, no hacer y de dar. Ahorita solo se los enuncio porque en su momento vamos a desarrollar cada uno de los procesos especiales, pero para el día de hoy vamos a estar viendo lo que les menciono, que es el proceso declarativo. En torno al proceso dígame. ¿Podría repetir ahí los especiales? Porque solo 2 lo he anotado. No, sí, con mucho gusto, Raúl. Gracias. De los procesos especiales podemos decir que se encuentran del artículo 457 al 500 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y tenemos el primero, el proceso ejecutivo, que lo encontramos, y de paso aprovechemos y le voy a dar la base legal. El proceso ejecutivo se encuentra del 457 al 470. El segundo, los procesos posesorios, que se encuentran del 471 al 476. El tercero, los procesos de inquilinato, que se encuentran del artículo 477 al 488. Y el cuarto, que se divide en 2, que les decía que era el proceso monitorio. El proceso monitorio puede ser monitorio por deudas dinerarias, que lo encontramos en el artículo 489 al 496, y el segundo, monitorio por reclamo de obligaciones de hacer, no hacer y de dar, que lo encontramos en los artículos del 497 al 500. Toda la base legal que les estaba mencionado es del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cuál es el último? Disculpe. El último es monitorio por reclamo de obligaciones de hacer, no hacer y de dar. Artículo del 497 al 500. Gracias. Con gusto. Y el proceso monitorio por deudas dinerarias, dijo. Dinerarias. Dinerarias. 489 al 496. Gracias, licenciado. Con gusto. Vaya, y justamente, vaya, ahorita vamos a empezar a desarrollar lo que son las clases de procesos declarativos, que se empiezan a desarrollar a partir del artículo 239, que nos menciona lo siguiente: toda pretensión que se deduzca ante los tribunales civiles y mercantiles y que no tenga señalada por la ley una tramitación especial, es decir, que no se encuentre entre los 4 que acabamos de mencionar, será decidida en el proceso declarativo que corresponda por razón de la materia o por razón de la cuantía del objeto litigioso.
Y nos dice que las clases de procesos declarativos pueden ser procesos comunes y procesos abreviados. Y ahí el código nos da una clasificación en cuáles se van a ventilar en el proceso común y otros en el proceso abreviado. En el caso del proceso común, se ven demandas en materia de competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual, publicidad. Esto lo encontramos en el artículo 240. Haciéndose la salvedad siempre que no versan exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitará por el procedimiento que le corresponde en función de la cuantía. Es decir, que si el objeto litigioso recae única y exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, estaríamos hablando no de un proceso de carácter común. Lo siguiente, contorno al proceso abreviado, independientemente de la cuantía, se ve lo siguiente: las demandas de liquidación de daños y perjuicios, las demandas de oposición a la reposición judicial de títulos valores, las demandas relativas a la disolución y liquidación judicial de una sociedad y las demandas de nulidad de una sociedad. Permítame, quiero ver qué compartido. Muy bien su esquema, Raúl, por cierto, me parece bien claro. Gracias, licenciada. Y les decía, vea, que dentro de este proceso común podemos decir que tiene una estructura general. ¿Y la estructura general cuál es? Bueno, en la primera etapa se llaman alegaciones iniciales, que en esta etapa encontramos la demanda y su respectiva contestación. Una segunda etapa relacionada con la audiencia preparatoria, una tercera etapa con la audiencia probatoria y una cuarta, perdón, y una cuarta en relación a la sentencia. Con relación a esta etapa inicial de las llamadas alegaciones iniciales que les comento, empiezan justamente con la interposición de la demanda, que justamente con la interposición de la demanda se hace un examen de admisibilidad por parte del juzgador y puede pasar una serie de situaciones. Primero, que no se hayan cumplido una serie de requisitos en la demanda, ¿verdad? Que esos requisitos pueden ser subsanables o pueden ser insubsanables. Si no se cumplen alguna serie de requisitos, el juzgador va a tener a bien realizar una serie de prevenciones. Las prevenciones las prevenciones tienen, de hecho, un tiempo en la que se tienen que evacuar. Caso contrario, será declarada inadmisible la demanda. Esta inadmisibilidad de la demanda la encontramos plasmada en el artículo 278. Que nos menciona lo siguiente: si la demanda fuere oscura o incumpliere las formalidades establecidas para su presentación en este código, el juez prevendrá por una sola vez para que en un plazo no mayor de 5 días se subsanen tales imperfecciones. Si el demandante no cumple con la prevención, se dará por terminado el proceso declarando inadmisible la demanda. Esta especie de rechazo in limine, es decir, inicial, deja a salvo el derecho material.
el auto por el cual se Sí. declara, dígame. ¿El artículo cuál fue? Ah, perdón, es el 278. Gracias. El auto por el cual se declara inadmisible una demanda, el único recurso que admite es el recurso de revocatoria. Es decir, no es posible interponer a una apelación en contra del auto que no declara inadmisible una demanda. El recurso de revocatoria tiene, solo se los menciono, eso sí, realmente no entra como a ser sujeto de evaluación pues dentro de nuestra clase. El recurso de revocatoria tiene cierta particularidad. Primero, es un recurso que se presenta ante el mismo órgano que dictó un acto, es decir, en el caso de, por decir, me declarasen inadmisible la demanda, yo voy a presentar este recurso al tribunal que me está declarando inadmisible mi demanda. Y va a ser siempre este mismo tribunal el que va a resolver justamente este recurso de revocatoria. Esta figura del recurso de revocatoria tiene la particularidad de que doctrinariamente no se considera un recurso realmente efectivo. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Por regla general, las personas tienden a reafirmar, o sea, sin mencionar el aspecto jurisdiccional, ¿verdad? Pero por regla general, por la misma naturaleza del ser humano, se tiende a reafirmar las decisiones que ya han sido tomadas. Difícilmente la misma persona va a tomar una decisión diferente. Puede cobrar especial relevancia cuando nos encontramos ante aspectos eminentemente manifiestos en los cuales queda evidenciado un error por parte del juzgador. Y en ese momento, sí, efectivamente pudiese ser sumamente relevante el hecho de presentar un recurso de revocatoria para buscar buscar justamente que se me admita la demanda que se me ha declarado inadmisible. Eso solo se los menciono como un pequeño paréntesis. Pero les decía de que, bueno, ¿y qué debe de contener la demanda? Bueno, el contenido de la demanda lo encontramos en el artículo 276, siempre del Código Procesal Civil y Mercantil, y nos dice lo siguiente: todo proceso judicial principiará por demanda escrita, en la que el demandante interpondrá la pretensión. ¿Qué debe contener la demanda? Bueno, primero, la identificación del juez o tribunal ante el cual se está promoviendo. Segundo, el nombre del demandante y el domicilio que señale para oír notificaciones. Tercero, el nombre del demandado, su domicilio y dirección. Se hace la aclaración estándose en otro caso a lo provisto en este código, es decir, existen ciertas particularidades que se puede dar en torno a justamente cuando una persona pudiese ser de paradero desconocido. Cuarto, el nombre del procurador del demandante, su dirección, haciendo constar el número de fax o el medio técnico que le permita recibir comunicaciones directas del tribunal. Es decir, justamente en este caso serían, bueno, el nombre de nosotros que actuamos en calidad de procuradores,
y la dirección que señalamos para recibir notificaciones y medios técnicos para permitir recibirlas. En este ordinal ha hablado del número de fax o medio técnico que permita recibir comunicaciones directas del tribunal. En la actualidad se está implementando el sistema de notificación electrónica que va un poco lento, pero yo siento de que hay juzgados que ya lo están. Quieras o no, la pandemia ha hecho que se acelere un poco su implementación. Porque de hecho, o sea, esto del fax se los planteo de la siguiente manera. Si uno quiere ir a comprar un fax, no es tan fácil como se cree. O sea, no es tan fácil como ir a comprar, por decir, un teléfono. O sea, realmente la oferta de fax es bien limitada. Es más fácil encontrar un equipo multifuncional, vea, que sea como impresora, escáner, fotocopiadora y fax, que solo comprar un fax, vea. Porque quieras o no, ha sido un equipo electrónico que está un poco en desuso. Pero para nosotros sí tiene especial importancia. Otro requisito que debe contener la demanda son los hechos en los que el demandante funda su petición, enumerándolos y describiéndolos con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación y defensa. Los argumentos de derecho y las normas jurídicas que sustenten su pretensión. Es decir, tenemos que plantear todos aquellos hechos, describiéndolos con claridad y precisión. Yo siempre hago hincapié en esto. Redactar una demanda es como estar contando una historia, veámoslo de esa forma. Y tiene que ser lo más descriptiva posible y a su vez ser lo más clara y precisa, de manera que todos los aspectos queden ilustrados de una manera que una persona que no tiene el más mínimo conocimiento en torno a esa situación planteada pueda leer esta historia que le estamos presentando y pueda ser entendible. Por eso, a la hora de redactar una demanda, sirve el hecho de leer y redactarla y leerla varias veces y ver si realmente les hace sentido o no les hace sentido, o incluso decirle a alguien más como, mira, decime qué pensás de esta demanda. Máxime en un principio en el que uno está justamente, pues, empezando con con la práctica. Les decía de que, por decir, de todos estos elementos de todos estos elementos que nos establece el código como requisitos de contenido de la demanda, ¿qué va a ser justamente lo que genera lo que en un momento les estaba mencionando? Que es la posibilidad de que se me genere una prevención en la que yo tenga, durante el periodo que les mencioné de 5 días, tenga que justamente evacuar. Y de hecho, pueden haber prevenciones un poco más complejas que otras. Por decir, pareciese broma, pero saben que una de las cosas que, no sé, a veces yo creo que quizás es cuando se pretenden hacer las cosas un poco a la carrera, pero realmente, por decir un ejemplo, el no consignar una dirección para escuchar notificaciones, uno pudiese creer que realmente es
es algo que nunca que nunca sucede, y de hecho es bastante común, ¿vea? O por decir, o imagínense, incluso hay juzgados que te pueden prevenir el hecho de presentar un número de fax, no obstante se esté presentando el número del sistema de notificación electrónica. Y justamente hacen esa prevención en torno a presentar un número de fax, ¿vea? O sea que pudiésemos decir que dentro de los contenidos de la demanda que nos desarrolla el artículo 276, podemos clasificar elementos de forma y elementos de fondo, ¿vea? Cuando vemos, pues, por decir, la identificación del juez, el nombre del demandante, efectivamente todos esos hacen referencia a la forma y no directamente al fondo. En cambio, cuando ya empezamos a ver que se esgriman los argumentos de derecho y las normas jurídicas que sustenten su pretensión, ya estamos viendo justamente aspectos de fondo que deben de quedar plasmados en la demanda. En torno a los argumentos de fondo y las prevenciones u observaciones realizadas por el juzgador pueden recaer sobre aspectos de forma o aspectos de fondo. Puede ser desde aclare la legitimación con la cual actúa, un ejemplo, puede ser lo que les decía, consigne el número de fax o un medio para recibir notificaciones, pero también pudiesen recaer sobre aspectos de fondo, o sea, aspectos relativos a, por decir, con relación a las normas jurídicas en las que estamos pretendiendo sustentar nuestra petición o nuestra pretensión. Otra parte del contenido de la demanda tienen que ser las peticiones que se le formulen, es decir, el petitorio que le estoy pidiendo yo al juzgador. Y esto se formula de hecho se formula en orden, vea. Y se incluso al punto de dejar claramente que al final, dentro de todo su petitorio, solicitar que se dicte sentencia. Y ahí podríamos decir que bueno, pero no son cosas que son incluso un poco que redundantes. Sí, muchas veces este tipo de las demandas tienden a ser redundantes, pero en lo personal considero de que puede ser más práctica una demanda que pareciese ser redundante, porque no deja margen a otro tipo de dobles interpretaciones y cuando a veces somos incluso un poco redundantes adrede, dejamos como bien claro los hechos, por decir, los hechos en los que estamos fundando nuestra petición. Y ojo, estos hechos tienen que seguir un orden lógico. Como les mencionaba anteriormente, es estar contando un cuento y seguir una novela, como lo quieran ver. Pero para contar esta historia hay que desarrollar un orden lógico, un orden cronológico en el que se han ido desarrollando todos los hechos en los que yo estoy fundando mi petición. Los siguientes son todos aquellos documentos que acreditan el cumplimiento de presupuestos procesales o la serie de documentos en los que yo estoy fundando mi pretensión. Adicionalmente, el ofrecimiento y determinación de la prueba. Cuando ofrecemos una prueba, no solo basta decir un ejemplo que yo ofrezco yo ofrezco la deposición testimonial de Marta, sino que es necesario que yo mencione expresamente
qué pretendo probar con la deposición testimonial de Marta. No solo de nada, porque de hecho va a ser una prevención segura si yo solo enuncio la prueba, pero no la determino claramente qué es lo que yo pretendo probar con lo que qué es lo que yo pretendo probar con la prueba que estoy aportando. Permítame que veo que habían. Buenas tardes. Podría dar como un concepto de qué es un proceso declarativo para mayor comprensión. Sí, de hecho, la misma palabra no la dice en torno a justamente declarativo. Es decir, no existe un derecho cierto, sino que lo que existe es una pretensión buscada por el demandante que a su vez pretende que el juzgador declare a su favor. Anteriormente se conocía como procedimiento ordinario en el anterior código. Pero los mismos pueden tener diferentes objetos: declarar la constitución, modificación o extinción de una relación jurídica. Fíjese que en torno a esto tengo unas lecturas que les voy a compartir como un poco más de doctrina en torno a primero a justamente los procesos declarativos y de todos los procesos y de los procesos especiales. Eso se lo voy a subir para que cuenten con este material de apoyo, pero básicamente una forma fácil de comprenderlo o de explicarlo es justamente lo que le menciono. Hacen referencia a procesos en los que se busca que, valga la redundancia, se declare la existencia de un derecho o la existencia de una situación jurídica concreta. Vean. A diferencia de los procesos especiales, en los cuales sí existe una situación jurídica concreta. Veámoslo de esta forma, quizás como a partir de un ejemplo de esta situación jurídica concreta que sí existe en un proceso especial. Si usted firma un pagaré sin protesto, ese documento tiene lo que se llama fuerza ejecutiva, pero el mismo, a su vez, genera ya de por sí, ese documento genera la existencia de un derecho en específico. A diferencia por decir, que un ejemplo, una demanda en la que se pretende liquidar daños y perjuicios. O sea, es algo más práctico, o sea, es algo que estamos pretendiendo que el juzgador declare. O sea, y que justamente se logre por medio de este proceso la declaratoria del mismo. Si lo vemos en razón del tiempo, la regla general es que los procesos declarativos son considerablemente más grandes más largos que los procesos especiales. Y siempre como retomando lo que les decía, ahorita única y exclusivamente hemos estado hablando de esta etapa de alegaciones iniciales dentro de este proceso, que les decía de que al momento de interponer la demanda se hace justamente un análisis
inicial de la demanda, se ven si se cumplen los requisitos de la demanda que acabamos de ver. Si falta algún tipo de requisito, me la van a prevenir. Yo tengo 5 días para contestar, caso contrario me la van a declarar inadmisible. La otra posibilidad es que yo no presente los requisitos, yo no subsane lo que me han hecho mención y me la declaren inadmisible. O sea, perdón, eso ya lo mencioné. La otra posibilidad es que yo cumpla con los requisitos y me la admitan. Tenemos esas como varias posibilidades. La primera sería la prevención, y la prevención a su vez puede ser subsanada o no puede ser subsanada. Si la subsano, me la admiten; si no la subsano, no me lo admiten. También existe la posibilidad de que no se me realice ningún tipo de prevención y inmediatamente se pase a la admisión de la demanda. Vea. La siguiente posibilidad que se puede dar en esta análisis inicial que realiza el juzgador es la improponibilidad de la demanda. Esto probablemente ya lo vieron en otras materias. Bueno, en el caso de los que están cursando con su servidor Constitucional 2, sí hemos visto justamente estos aspectos en torno a la improponibilidad de la demanda. Y básicamente similar. Lo encontramos en el artículo 277 y nos dice lo siguiente: si presentada la demanda, el juez advierte algún defecto en la pretensión, como decir que su objeto sea ilícito, imposible o absurdo, carezca de competencia objetivo de grado o atinente al objeto procesal, como la litispendencia, la cosa juzgada, compromiso pendiente, evidencia y falta de presupuestos materiales o esenciales y otros semejantes, se rechazará la demanda sin necesidad de prevención por ser improponible, debiendo explicar los fundamentos de la decisión. El auto por medio del cual se declara improponible una demanda, en este caso sí admite apelación por la misma naturaleza de la misma. En torno a la improponibilidad, se dan una serie de situaciones diferentes, tal y como lo podemos evidenciar en el artículo que les acabo de mencionar. Permítanme, quiero que... Sí, es decir, dígame. Sí. O sea que cuando si declaran inadmisible una demanda, aquí se puede poner recurso de apelación. No, recurso. No. Revocatoria. Recurso de revocatoria. Si es improponible, entonces ahí va la apelación. Apelación, sí. Ah. Ante la improponibilidad, lo que procede sería justamente la apelación. Podemos mencionar lo siguiente, de que de regla, nuestro código regula 2 mecanismos diferentes de control de la demanda. Uno es la improponibilidad y otra es justamente la inadmisibilidad. Las consecuencias realmente parecieran parecidas, pero en realidad son bien particulares. ¿Por qué? Por lo siguiente. En el caso de la improponibilidad, veámoslo de la siguiente forma, que es justo en la forma en la que desarrolla la doctrina y la jurisprudencia.
La improponibilidad se va a referir a todo proceso que no puede abrirse por sus mismos motivos procesales porque vienen de un origen insubsanable. Es decir, no puede ser propuesta. O sea, si lo vemos como toda la palabra improponibilidad, es justamente eso, el hecho de que no puede ser propuesta. Y cuando vemos justamente el artículo, por decir un ejemplo, que nos habla sobre que el objeto sea ilícito, imposible o absurdo, por decir un ejemplo no vamos a poder tener un proceso declarativo de obligación en la cual la obligación haya sido entregar un alijo de droga, ¿verdad? Sí, sería manifiestamente improponible, ¿verdad? Y así podemos poner una serie de ejemplos que recaigan en lo ilícito, en lo imposible o en lo absurdo. También existe uno que quizás es bien particular, que es en torno a la cosa juzgada, por decir un ejemplo. Pasa lo siguiente. Bueno, no sé si han visto, yo creo que sí, vea, que es como introducción al estudio del derecho procesal, tienen que haber visto esto de la cosa juzgada, vea, como institución procesal en la cual se otorgan las decisiones plasmadas en una sentencia. O sea que ya básicamente hay una decisión tomada que ha devenido en firme y que la misma ya se vuelve inmutable, vinculante y definitiva, vea. Si ya existe una sentencia que ha devenido en cosa juzgada y que tiene esas características, no vamos a venir a pretender interponer una demanda que va a recaer sobre exactamente lo mismo si ya anteriormente el juzgador resolvió ese objeto litigioso, ya se le buscó una respuesta a ese objeto litigioso, ya incluso hubo un fallo. Dígame. Solo quería traer a colación lo de una sentencia bueno, de la actividad que dejó de la sentencia, donde se menciona en el caso de que debió de solicitarse, en vez de una improponibilidad, lo que mencionaba usted, ¿verdad? Una subsanación, ¿verdad? O subsanar lo que se proponía en un inicio. Sí, muy bien. Muy bien, Nelson. Sí, de hecho, justamente ahí en uno de los casos que se menciona particularmente entre se menciona justamente ambas figuras. Permítame, lo voy a apuntar, Nelson. Que les decía que yo igual siempre, como les digo, tomo en consideración las diferentes participaciones que puedan tener. Pero retomando, es decir, si ya existió pues una decisión previa de un juzgador, efectivamente va a ser va a ser declarada justamente improponible por el hecho de existir cosa juzgada. Permítanme. Así que, como recapitulando lo que les estaba diciendo,
esta es la primera etapa, ¿vea? La primera etapa de alegaciones iniciales. Lo vamos a ir desarrollando de esta forma. Es una temática un poco larga, así que vamos a ir desarrollando, así como por decir un ejemplo, en la primera etapa, que es interposición de la demanda, vamos a ir viendo los requisitos de la demanda, cuáles son las posibilidades que se puedan dar dentro de la demanda, y así vamos a ir viendo ciertos tipos de supuestos dentro del mismo proceso, o sea, porque realmente a mí me parece un poco más digerible verlo ya dentro del proceso que ver primero, por decir, solo a empezar a hablar de la demanda y de repente empezar a hablar solo de las posibilidades que se pueden dar frente a la demanda y no verlo de una forma un poco más conjunta. Siempre en torno con la demanda. La admisión de la demanda la encontramos en el artículo 279 y nos dice lo siguiente: si presentada la demanda o subsanada la prevención, el juez estima que aquella cumple con los formalismos esenciales para entrar al conocimiento de la pretensión en ella contenida y que de la misma resulta su facultad absoluta de juzgar, admitirá la demanda mediante auto para iniciar el correspondiente procedimiento. La reconvención estará sujeta también al examen de fondo y forma a que se refiere el presente artículo y los dos anteriores. ¿Cuáles son los dos anteriores? Los artículos relativos a la inadmisibilidad y la improponibilidad de la demanda. La reconvención, no sé si alguien sabe qué es. No, licenciado. Vaya, la reconvención es una figura procesal en la cual, si lo queremos ver de una manera sencilla, es una especie de contrademanda. Es decir, el demandado a su vez reconviene y puede introducir nuevos hechos en contra de reconvenir justamente en ese sentido, o sea, introducir nuevos hechos al proceso, o sea, manifestar que, por decir que él no está de acuerdo con lo que menciona el demandante, porque los hechos son de esta forma, y que realmente quien debiese ser condenado debiese ser el demandante, ¿verdad? Eso es justamente la reconvención. Es un acto procesal en el cual el demandado presenta en la contestación de la demanda una serie de pretensiones en contra del demandante. Es justamente cuando estamos hablando de esta figura de la reconvención. Es decir, que cuando se realiza esta también llamada demanda reconvencional, va a ser sujeta de los mismos, va a ser sujeta justamente de estos mismos criterios en torno a la inadmisibilidad e improponibilidad de la demanda, la admisión de la demanda que nos menciona los artículos que les acabo de mencionar. A su vez, la demanda puede ser ampliada. Lo encontramos en el artículo 280. Pero ¿durante cuánto tiempo puede ser ampliada la demanda? Bueno, puede ser este plazo de ampliación de la demanda, en el cual se pueden incluir incluso nuevas pretensiones, es justamente, perdón, que siento que me estoy atragantando. Lo encontramos justamente, que no es posible ampliar la demanda cuando ya ha sido contestada por el demandado. Partamos de eso.
Pero si yo presento la demanda, yo puedo, previo a que ya conteste el demandado, presentar un segundo escrito en el cual estoy ampliando mi demanda. Por eso no hay ningún inconveniente. Podemos, siempre retomando, lo que habíamos estado viendo en torno a la inadmisibilidad y la improponibilidad. ¿Vea? Dígame. Pregunta. Vaya, usted está hablando de ampliación de la demanda y puede ser el caso que haya modificación de la demanda. Sí, de hecho usted puede presentar un escrito justamente en... de hecho, se puede realizar mediante una modificación, siempre y cuando no se hubiese contestado por parte del demandado. De igual forma se puede realizar justamente modificar aspectos de la demanda, pero ahí también sería, particularmente pasa lo siguiente. ¿Qué pretendemos modificar? O sea, hay como que tener bastante cuidado con eso. ¿Qué pretendemos modificar? Justamente por lo mismo, porque, por decir un ejemplo, una modificación de la demanda, por decir, sería un poco que si hacemos algún tipo de modificación, va a ser justamente sujeta nuevamente esto justamente a un análisis de admisibilidad de esta modificación. No es solo que presento el escrito solicitando modificar ciertos aspectos puntuales de la demanda y que vengan y por decir justamente, y estoy cambiando casi que toda la pretensión. De hecho, para lo que sí funciona esta posibilidad es, como les digo, se puede realizar siempre antes de ser notificada. Pero por decir de qué forma, ¿qué podría ser como importante realizar algún tipo de modificación? Bueno, primero un ejemplo. Imagínense que por un error fue consignado erróneamente el apellido del demandado y usted por sacar su demanda un poco rápido no se fijó lo que estaba imprimiendo y estaba utilizando un modelo y dejó otras cosas de un modelo que no era. Y usted presentó la demanda este día y al día siguiente se dio cuenta de efectivamente el error que cometió. Ahí sí sería como pues, realmente, de hecho, una estrategia útil, no esperar que me empiecen a prevenir o no esperar justo las prevenciones que se pueden tardar pues bastante tiempo, sino que simplemente al ver el error que usted ha cometido, de presentar un segundo escrito en el cual justamente está haciendo mención de que por un error involuntario consignó el apellido como Pérez cuando en realidad era Salaverría, ¿vea? O yo qué sé, el apellido que le quieran poner. Justamente, realmente eso puede ser útil al momento de realizarlo justamente cuando observamos algún tipo de error de este tipo, ¿verdad? Pero no es lo mismo que decir pretender ir a cambiar todos los aspectos de fondo, ¿verdad? Modificar todos los aspectos de fondo, ¿verdad? Yo no le... Se podría hacer, pero también, o sea, tendría que
tendría que jugarse con justamente en el hecho de que la misma no haya sido todavía notificada al demandado, ¿vea? Como justamente. Por ejemplo, licenciado, en lo que ya habíamos estado hablando, de que se haya hecho una demanda a una persona y que después tal vez el demandante se dé cuenta que es necesario hacer antes de la prevención una litis consorcio necesaria, ¿verdad? Sí, de hecho, uno podría, pero ahí sería de hecho una ampliación, pero usted podría presentar, mire qué buen ejemplo, usted podría presentar un escrito mencionando de que justamente que existe una litis consorcio necesaria, pero que usted no lo consignó en la demanda, pero que con este escrito se está ampliando la demanda y señala quiénes serían todos los que van a integrar esta litis consorcio. Ese sería como de hecho, un buen ejemplo en torno a estos aspectos que estamos mencionando. Pero creo que esto Licenciado. Dígame. Sí, pero también podría ser que la parte demandada sea la que solicite el litis consorcio. O sea, se puede dar de las dos partes, porque de hecho en una de las sentencias que nos compartió, la apelación, entre los argumentos de apelación estaba el hecho de que el demandado, consideraba que se tuvo que hacer una litis consorcio y no se había hecho. Al final la resolución fue siempre a favor de la demandante, pero es también un ejemplo de que ambas partes pueden solicitar ese tipo de modificaciones. Sí, de hecho, lo que pasa es que por decir, sería diferente. Vaya, planteemos lo siguiente, retomemos ese ejemplo. Se presenta la demanda, no, la persona o ya sea por negligencia, por descuido, o póngale el calificativo que quiera, no hace mención que efectivamente hay un litis consorcio necesario. Pero yo en mi calidad de demandado puedo justamente al momento de contestar la demanda, de hecho eso debería de hacer, o sea, yo al momento de contestar la demanda, contestar justamente alegando eso, alegando pues que justamente existe un litis consorcio necesario para que se pueda realmente integrar el proceso. Sí, realmente esta figura puede ser llamada por cualquiera de las partes. Y de hecho, Pero licenciado, así es, dígame. yo creería de que la persona demandada, si no, el demandante no interviniera en una litis consorcio necesario y esta persona demandada se diera cuenta de eso, le serviría a favor porque es probable de que o si el juzgador le hace que subsane eso o se la puede declarar improponible, una improposición por no declarar esa litis consorcio. Entonces sería como una ventaja para él porque desistemaría la demanda, me imagino yo, no sé si estoy equivocado. Sí, no, lo que pasa es que por decir, vaya, retomemos justo el artículo en torno a la improponibilidad. Vaya. Partamos de que cuando ya se corre traslado al demandado, ya esa demanda ya se encuentra admitida. O sea, empecemos de eso. Sí existen ciertas situaciones en las que se puede dar una figura que se llama improponibilidad sobrevenida. Esta figura procesal, solo medio se las comento. La improponibilidad sobrevenida ocurre de la siguiente forma: cuando ya sea
ya sea dentro de la demanda o se da de la siguiente forma, ya sea en la demanda o en esta reconvención, no existió una improponibilidad. O sea, al momento de hacer este análisis liminar, este análisis inicial que les comento, no existía ninguna improponibilidad. Pero dentro del desarrollo del proceso se vio algún tipo de circunstancia que ya dentro del desarrollo del proceso creó una improponibilidad. Es decir, al momento de que se hizo el análisis, era admisible, era proponible la demanda, pero cuando ya se empezó a desarrollar el proceso, se da algún tipo de situación que puede venir en una improponibilidad sobrevenida. No es no es tan común, de hecho, pero sí es una posibilidad. Justamente que se venga a devenir una posible improponibilidad. Pero pero justamente, o sea, en torno al al caso en el que estamos viendo puntualmente, la falta de litis consorcio, de hecho, se regula en el artículo 301, que nos empieza a hablar si el defecto se refiere a la falta de debido litis consorcio, podrá el demandante en la audiencia presentar un escrito dirigiendo la demanda a los sujetos que no fueron traídos al proceso, en cuyo caso el juez, si estima la falta de litis consorcio, ordenará emplazar los nuevos demandados para que contesten la demanda con suspensión de la audiencia. Si el demandante se opusiera a la alegación de falta de litis consorcio presentada por el demandado, se dará audiencia a ambas partes y si el juez estima que existe tal defecto, concederá al demandante un plazo de 10 días para que se constituya este litis consorcio y mandará emplazar a los nuevos demandados, quedando en suspenso la audiencia. Si el demandante no presentara la demanda contra los nuevos demandados, se pondrá fin al proceso y se archivarán las actuaciones. Es decir, esto sería como la consecuencia del caso que me plantea Nelson. Si realmente el demandante, luego de que fue advertido, no presenta la demanda contra los nuevos demandados que debiesen integrar este litis consorcio necesario, la consecuencia va a ser ponerle fin al proceso y archivarlo. O sea, a la larga, si yo tengo calidad de demandado y el demandante no realiza esas actuaciones, si lo vemos desde el punto de vista de la conveniencia, pues me pudiese ser incluso conveniente el hecho de que terminasen archivando las actuaciones, pues, o sea, decir que el proceso se tendría que iniciar nuevamente, ¿verdad? Pero bueno, voy a tratar de ir avanzando un poquito porque siento que no hemos pasado. Bueno, improponibilidad, vimos justamente lo de objeto ilícito, objeto imposible, objeto absurdo. ¿Qué más? Improponibilidad, vimos inadmisibilidad. Existen otra serie de motivos de rechazo que los vamos a encontrar en los artículos 291, sería el primero,
que nos dice lo siguiente: comparecencia de las partes. Cuando la audiencia preparatoria dejaran de concurrir ambas partes, el juez pondrá al proceso sin más trámite, siempre que tal ausencia no esté debidamente justificada. Lo mismo hará el juez cuando no asista el demandante y el demandado no muestre interés legítimo en la persecución del proceso. Cuando dejare de comparecer el demandado o cuando la insistencia del demandante aquel mostrar interés legítimo en la prosecución del proceso, el juez ordenará la continuación del mismo, siguiéndose la tramitación en lo que resulte procedente. Si se fijan, justamente estos son otros efectos que consecuentemente van a llevar a una terminación anormal, por así decirlo, del proceso. Pero justamente en lo que les planteo en el artículo que les acabo de mencionar, ante la falta de la concurrencia de ambas partes a la audiencia preparatoria, efectivamente ya estamos en la siguiente etapa, que se empieza a desarrollar la audiencia preparatoria. Y así igual hay una serie de situaciones que pueden acaecer en resultados similares. De hecho, otro ejemplo son lo establecido en el artículo 300, el 304, que el 300 habla sobre los defectos de capacidad de representación o postulación. El 304 habla sobre la demanda defectuosa. Y el 405 que nos habla sobre justamente la falta de comparecencia de las partes. Está relacionado con el que les mencioné en un principio. Bueno, se me olvidaba mencionar lo siguiente. ¿Cuál es el cuando estuvimos viendo los requisitos, las prevenciones? Tenemos que contemplar lo siguiente, vea. ¿Cuáles son las finalidades de las prevenciones? Bueno, primero, vea, sanear todas estas relaciones procesales, vea, establecer una debida fundamentación de la pretensión, pero adicionalmente también, o sea, se busca formular con precisión y claridad las peticiones realizadas al juzgador. O sea, todo esto forma parte incluso dentro de garantizar el acceso a la justicia. Porque si bien es cierto, hay una parte del acceso a la justicia que corresponde al juzgador, también hay una parte que corresponde al peticionante. En este caso, ante una demanda defectuosa, no pudiera yo mencionar que se me estaría vulnerando mi acceso a la justicia si realmente la responsabilidad ha quedado, por decir un ejemplo, se me declara inadmisible por no evacuar las prevenciones en el plazo estipulado de los 5 días. ¿Quién va a ser el responsable de no realizarlo en tiempo y plazo determinado? Bueno, voy a ser justamente yo, no va a ser responsable el juzgador. Estos en torno a la modificación de la demanda también lo empezamos a ver un poquito. Pero creo que, no, sí, vimos justamente el artículo 280, inciso segundo, que nos dice: antes de la contestación podrá ampliarse la demanda para acumular nuevas pretensiones o para dirigirlas ya ejercitadas contra otros demandados.
Eso también ya lo habíamos mencionado. Pero es importante relacionar también justamente el artículo 305, porque en el artículo 305 nos habla de la fijación de la pretensión y nos dice, en la audiencia podrá el demandante hacer las precisiones, aclaraciones y concreciones que estimen oportunas en relación con la pretensión deducida en la demanda o reconvención. En ningún caso podrá alterar o modificar sustancialmente la misma. El demandante, asimismo, podrá añadir nuevas pretensiones a la ya planteada en su demanda. Ojo, solo si aquellas pretensiones son accesorias respecto de esta. Es decir, no puedo pretender una pretensión que no tenga nada que ver con el proceso, con la finalidad y el objeto del proceso que estamos pretendiendo dilucidar, ¿vea? Solo única y exclusivamente cuando son pretensiones accesorias a la pretensión principal, ¿vea? Por decir un ejemplo, en un proceso veamos, de una nulidad de una sociedad, puede ser una pretensión accesoria de la misma establecer el lucro cesante y el daño emergente en justamente cuando la nulidad recae sobre algún tipo de responsabilidad. Eso pudiese ser una pretensión accesoria. No obstante, la pretensión accesoria va a ser la nulidad de la sociedad. ¿Vea? Eso pudiese realizarse de esa forma. Por eso se hace mención de que única y exclusivamente podrán ser las pretensiones ya planteadas, solo pueden agregarse por medio del 305 las pretensiones que se consideren accesorias. Es decir, en estas alegaciones iniciales tenemos que ahorita, si se fijan, solo nos hemos estado enfocando prácticamente en la intervención del demandante, en los aspectos relativos a la demanda, pero todavía no nos hemos enfocado en los aspectos relativos a la intervención del demandado. Solo cuando mencionamos justamente la figura de la reconvención de una forma un poco general, pero no hemos empezado a hablar sobre la figura del emplazamiento del demandado, sobre la figura de la contestación de la demanda, las excepciones procesales, el allanamiento, qué pasa cuando se allana, es decir, cuando acepta como ciertos los hechos que son alegados en la demanda. Todo ese tipo de situaciones que en torno al demandado no las hemos empezado a realizar. Una pregunta ya para ir concluyendo y para poder también ver de qué la forma en la que voy a continuar la próxima sesión. En esta materia que llevaron de introducción al derecho procesal, vieron la figura del emplazamiento. Sí, Lick. Ok. Excelente. O sea, si ya conocen, o sea, las formas de realizar el emplazamiento y que puede ser realizado
por medio apoderado, por edictos, por diligenciamiento por notario, todas las formas que pueden ser y las formas que se da cuando es una persona no domiciliada en El Salvador, realmente me va a permitir. Dígame. Todo eso así no lo vimos en sí, solo que era emplazamiento. O sea, solo como una conceptualización de emplazamiento. O sea, no vieron como todas las posibilidades. Ok. No, ajá. Ok. Pues justamente en la próxima. Por los edictos, sí, licenciado. Sí, lo vieron. Ok. Bueno, pero igual, o sea, lo vamos a quizás mencionar de una forma un poco general. Vean, vamos a continuar en la próxima sesión con lo que corresponde a la intervención del demandado dentro del proceso, cuántos días tiene para la contestación de la demanda, la forma en la que se da el emplazamiento, las excepciones procesales. Con eso vamos a estar continuando para la próxima las diferentes posibilidades que puede pasar en una contestación de la demanda. Igual, o sea, a la larga, como les comenté anteriormente, vamos a desarrollar una actividad que va a ser primero una simulación, bueno, de hecho, para el último periodo vamos a hacer una simulación de audiencias y previo al último periodo vamos a realizar una serie de demandas, contestaciones de demandas y aspectos eminentemente prácticos. O sea, de hecho, en este periodo vamos a realizar algún tipo de actividades ya enfocadas justamente no tanto en aspectos tan teóricos, sino que un poco más prácticos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, Lee. Ok. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, dígame, Raúl. Yo solo quería que me regalara ahí las finalidades de la prevención, porque solo anoté 2 de 3. ¿Hasta cuál anotó? Anoté la 1, que era sanear, y la 3, que era formular una con precisión. La 2 no la anoté, licenciado. Vaya, ok. Vaya, tenemos esta, vea, la sanear la relación, le dije que era sanear esta relación jurídico-procesal. También dije de que era establecer la fundamentación de la pretensión y también hablé de parte de las finalidades, procurar la pronta y cumplida justicia, que era justamente donde yo les hice mención de que el acceso a la justicia a veces se puede ver como que se está siendo vulnerado cuando realmente algún tipo de situación puede recaer sobre el peticionante y no sobre realmente el juzgador, vea. Y parte también del fundamento doctrinario de las mismas es buscar una solución del objeto litigioso en un plazo razonable, vea. Gracias, licenciado. Y también lo de que se realice una formulación con precisión y claridad, eso también lo mencioné. Bueno, si nadie más tiene alguna otra pregunta, me estaría quedando hasta aquí y nos estaríamos viendo hasta la próxima sesión del día viernes. Gracias, buenas noches, licenciado, compañeros. Pasen buenas noches. noches. Hasta luego. Feliz noche. Gracias, buenas noches.